En meses atrás yo he tenido muchas dificultades con mi salud. He estado operada 9 veces de cáncer y pensaba que ya estaba bien, y el año pasado, a finales de año, me hicieron una prueba, puesto que tenía mucho dolor en el cuerpo, sobre todo en la rodilla, la columna. Me hicieron una prueba, un TAP, y ese TAP dio como resultado que tenía una metástasis en la columna. No recuerdo el número de la vértebra. Yo realmente, a pesar de ser, me desanimé mucho, porque pensábamos que ya todos mis problemas habían sido resueltos en la última operación. Pero no dejé de confiar en que iba a salir de ese proceso. Los médicos nos ayudaron mucho, hicieron reunión de médicos y decidieron ponerme un tratamiento por 3 meses aproximadamente. Cuando me pusieron el tratamiento, felizmente, hermano, en abril, me hicieron un TAP, como dicen ellos, de cabeza a pie. No, a pie, no a dedo. Y entonces, cuando me hicieron esa prueba, dio que todo era negativo. Lo más curioso de esto es que el tratamiento que le pusieron no era para resolver el problema de la metástasis. El tratamiento era para aliviar sus dolores. Y nosotros lo trajimos a la iglesia oró, le damos gracias por eso. Rápido nos consiguieron los medicamentos que aún ella no lo ha comenzado a tomar, que era de calcio, pero era para cuando pusieran los sueros. Y cuando vamos a los 3 meses, que repiten el TAP, el médico dice, no puede ser que ustedes tomaron. Y nosotros le dijimos, nada, ¿qué pasa? Y nos mandaron a caminar todo el oncológico, tuvimos todo el día en el oncológico. Al final hicieron una reunión de médicos y dijeron, tenemos que decirle que su mamá no tiene nada. Bien, así que damos gloria a Dios por eso. Y lo que le mandaron sí tiene lo propio de la edad, artritis, artrosis, y necesita tomar estas vitaminas que nos mandaron, reforzamiento de calcio, todas estas cosas. Pero le damos gracias a Dios porque mantuvimos la confianza. Fueron meses difíciles. Y yo le decía, Padre, no podemos con una más, pero si tú nos las pones, danos fuerza para soportar. Y le damos gracias a Dios porque Dios obró en mi mamá y porque no hay suero, este proceso, no. Solo seguir cuidando y confiando en nuestro Dios. En las veces que yo he ido al salón, hay dos. Primero, el Salmo 23, yo no lo dejo. Esa es mi confianza. Y lo otro es 2 alabanzas. Una es en Jesucristo y el otra es cómo poder estar triste. Y en la mañana de hoy voy a hacer, pues estoy un poco emocionada, un esfuerzo para poder cantar que me gusta y creo que muchos se lo saben, cómo poder estar triste como entre sombra y aire. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo fiel siempre es. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. ¿Cómo poder estar triste? Como entre sombras ir, como sentirme sola. Y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel es. Oh, si aún las aves
aves tienen seguro asilo en él. Y aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre así. Si él cuida de las aves, él cuidará también de mí. Si él cuida de las aves, él cuidará también de mí. Nunca te dé salientes. Hoy, cual Señor decir, y en su palabra fiado, a cual dolor huir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel es. Oh, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Todos, por favor, feliz cantando alegre, yo vivo siempre así. Si él cuida de las aves, él cuidará también de mí. Si él cuida de las aves, él cuidará también de mí. Yo no sé ustedes, pero yo me siento lleno de Dios. Y es una llenura que no sé cómo explicarla, porque pudiéramos pensar, bueno, siempre estamos llenos de Dios. Ciertamente siempre estamos llenos de Dios. Él hizo morada en nosotros, vino a habitar en nosotros. Pero la circunstancia de la vida nos cambia. Les saludo en el amor de Cristo. Yo vivo en Estados Unidos por los últimos 44 años y yo no conocí al Señor en Cuba como muchos de ustedes han tenido ese privilegio. Lo conocí en Estados Unidos. Y cuando usted tiene esa experiencia en Estados Unidos, usted tiene una idea de la iglesia que no es totalmente la correcta.
porque como usted se podrá imaginar, en Estados Unidos hay muchos recursos materiales, las iglesias pueden comprar un pedazo de tierra, pueden levantar un edificio y pueden ponerle toda la tecnología de último momento, pueden tener asientos bien cómodos, y uno que vive allí, que crece allí, llega a pensar que esa es la iglesia. Hasta que sales de Estados Unidos y comienzas a visitar otros países y Dios te trae por su voluntad a tu país, a donde naciste, a donde viviste los primeros 20 años de tu vida. Le decía al pastor Dariel, esta alabanza, este tiempo de alabanza, es el que me hace sentir una adoración a Dios, para mí, genuina, porque la modernidad ha llenado el altar de instrumentos que muchas veces logran dirigir al pueblo de Dios en una alabanza similar a esta, pero que en algunos casos la música contemporánea como que altera un poco las emociones, y en mi caso, este tipo de alabanza realmente me conmueve y me hace vivir una experiencia como aquella que vivieron los primeros cristianos en la iglesia primitiva, donde lo que se escuchaba y lo que ayudaba a la alabanza era la melodía de las voces, como tuvimos aquí hoy en la mañana. Yo siento vergüenza de vivir en Estados Unidos con exceso de bienes materiales. Siento vergüenza. Y no quiero tomarme mi tiempo haciendo esta confesión personal, porque quiero que el Dios hable a nuestros corazones en su palabra, a través de su palabra. Pero Dios entiende lo que yo estoy experimentando en este día. Conozco la iglesia del Calvario. Esta es la iglesia del Calvario, no el edificio que se está cayendo. Ustedes son la iglesia del Calvario. Ustedes son la iglesia del Calvario. Ese edificio se puede restaurar o se puede desaparecer, pero la iglesia del Calvario, que es la iglesia de Cristo, prevalecerá hasta que Cristo venga. Ustedes son la verdadera iglesia. Y conozco esta iglesia de hace unos cuantos años, porque he estado viajando a Cuba a partir del 2015. Aparte de ser pastor, tengo una especialidad en adicciones, y acá di unas conferencias en el otro edificio a la familia sobre el tema de las adicciones del 2015 en adelante. Así que estuve en relación con el pastor Juan Carlos, y me une una relación de hermandad con el pastor Dariel y su esposa Elenita. Y amo a la iglesia del Calvario, pero la amo más hoy que cuando estaban en aquel edificio. Lo que sucedió en aquel edificio, que los hizo a ustedes salir del edificio, pareciera como algo malo, pero no ha sido malo, ha sido bueno. Ha sido bueno. Y a veces cuando pasan cosas malas en nuestra vida, la primera pregunta que le hacemos a Dios es: ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué no aquella otra iglesia que hacen otras cosas o adoran dioses falsos, o aquella discoteca que es un antro de perdición? ¿Por qué tienes que permitir que el edificio donde nosotros nos reuníamos sufriera lo que sufrió? ¿Por qué? Y es humano preguntarse eso, es humano. Pero no hay un por qué, hay un para qué. Y ustedes están hoy más firmes en el Señor que lo que estaban antes.
Ustedes hoy han madurado más espiritualmente y han crecido en gracia y en conocimiento de Dios que lo que estaban antes. Así pasó en la iglesia primitiva. Estaban acomodados hasta que llegó la persecución y tuvieron que salir cumpliendo con la gran comisión hasta los confines de la tierra. Acabamos de ver un video de un grupo de jóvenes que fueron a San Andrés a apoyar una iglesia. ¿Qué es eso? Eso es parte del fruto de la gracia de Dios obrando sobre ustedes de una manera poderosa y sobrenatural. Cuando escuchaba todas las alabanzas y todos los testimonios, el testimonio de la hermana que acaba de compartir ahora de cómo Dios ha obrado en su vida sanación y milagro, me conmovió tremendamente y fui más conmovido cuando le escuché cantar ese cántico, ¿cómo podré estar triste? Creo que todos nosotros fuimos conmovidos a eso. Creo que todos nosotros podemos de alguna manera pensar y reconocer que la misma fe que ha fortalecido a esta hermana nos fortalece a nosotros. Mientras escuchaba todo lo que ha transcurrido durante este culto, yo pensaba en esto y les comparto este versículo para comenzar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Mire este versículo, lo que encontré en este versículo, que usted lo conoce al igual que yo, y es un versículo que realmente llega a nuestros corazones de manera poderosa y de la manera en que Dios quiere hablarnos en este día. Mire, Jesús está hablando con sus discípulos y ya este texto lo leyeron, es el texto central del mensaje y Jesús le está hablando a sus discípulos. Y si me acompañan ahí al Evangelio de Juan capítulo 16, el versículo 33, si están conmigo un momentico ahí y leemos esta porción de la escritura. Si ustedes en la iglesia local tienen por costumbre ponerse de pie, pues siéntanse en la libertad de hacerlo, o quedarse sentado, lo que por costumbre ustedes tengan en esta iglesia. Dice el texto, capítulo 16 del Evangelio de Juan, en el versículo 33. Déjenme conseguir un poco de luz aquí, que mi vista no me acompaña muy bien. Dice el texto: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien fue obediente a tu voluntad hasta la muerte y muerte de cruz. En su nombre oramos en tu presencia para darte gracias por todas las bendiciones que das a nuestras vidas. Padre, no te pedimos que nos ayudes, te pedimos que tu gracia no nos falte, que tu bendición no nos falte, y que podamos entender que en medio de este desierto que vivimos, si tú estás con nosotros, nada ni nadie podrá estar en contra nuestra. Que tú tienes un propósito para la vida de cada uno de nosotros y para la vida de tu iglesia, y nos estás preparando para la segunda venida de Cristo, donde un día tu iglesia será levantada e iremos por la eternidad a habitar en un lugar donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni lágrimas. Anhelamos estar en ese lugar, Señor. Pero mientras ese día llega, te pedimos, amado Dios, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté con nosotros. Que no quitemos nuestra mirada de Jesús, autor y consumador de la fe. Que no nos distraigamos con ninguna de las circunstancias que nos rodea. Que podamos perseverar hasta el fin, porque sabemos que no lo hemos alcanzado ya, sino que proseguimos para alcanzar aquello por lo cual hemos sido alcanzados. A ti damos toda la gloria y todo el honor
y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, esta palabra que hemos leído en esta mañana del Evangelio de Juan nos pone a todos nosotros en una posición de creer ciegamente en Jesús, en Dios, en las promesas de Dios para nosotros, sus hijos. Estaban los discípulos reunidos después de la muerte y resurrección de Cristo, y Cristo se les apareció, pero hubo uno de ellos que dudó. Y ese que dudó tuvo que ser confrontado por el propio Jesús cuando le dijo: tú has dudado, pon tus dedos en mis llagas. Y le dijo: bienaventurado, dichosos los que creen sin ver. Si nosotros quitamos la mirada de Jesús y la ponemos en las circunstancias, el temor nos va a invadir, que sería el equivalente de darle lugar al diablo. Y yo quiero decirle algo: en este texto de que en el mundo tendremos aflicción, es tan real para el pueblo cubano como lo es para el que vive en el extranjero. En Estados Unidos hay problemas económicos. Voy a hablar de donde yo vivo. En Estados Unidos hay problemas de enfermedad. En Estados Unidos hay problemas de divorcio. En Estados Unidos hay problemas con los hijos. En el Estados Unidos no todo el mundo tiene un carro, y muchos de los que se compran carro al principio, como me lo compré yo cuando llegué, se me rompía toda la semana y a veces tenía que caminar y a veces tenía que coger buses o transporte público. En Estados Unidos también hay aflicción. La aflicción no es exclusiva del pueblo cubano, ni de otros países donde no existen las riquezas materiales que existen en Estados Unidos. Yo también sufro aflicción en Estados Unidos. Y yo puedo pensar que muchos de ustedes pudieran imaginarse que saliendo de Cuba hacia Estados Unidos se le van a eliminar las aflicciones. No, no se van a eliminar, van a cambiar las causas, pero la aflicción va a seguir, porque Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción. Jesús no dijo que tendremos aflicción dentro de un contexto político, dijo: en el mundo tendrán aflicción. Y mientras seamos parte de este mundo, vamos a tener aflicción. Pero hay una palabra que quiero rescatar de estas palabras de Jesús. Dijo: confiad. Confiad. Y la confianza del cristiano no está basado en lo que ve, está basado en lo que cree. Si creemos que el Dios en el que nosotros creemos, que por cierto el creer en Dios es un don que Dios nos ha dado a través de la fe, porque no se cree por un entendimiento intelectual. A Dios no se le puede razonar con el entendimiento. Los grandes científicos de la historia lo que han es desmentido la existencia de Dios, al punto que Albert Einstein en una ocasión dijo: cada vez que la ciencia abre una puerta después de años de investigación, se encuentra con Dios, porque Dios es real. Porque nosotros creemos por su palabra que Él creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella habita. Dios es real. Nosotros creemos en un Dios real. No es un Dios al que tenemos que pedirle prueba para creer en Él. No es un Dios que le tenemos que pedir que nos esté constantemente confirmando nuestra fe. No, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza. ¿Qué esperamos nosotros los creyentes? Yo le voy a decir lo que yo espero: que Cristo vuelva por su iglesia. Eso es lo que yo espero. Ya después de mi convicción de que soy un hijo de Dios, de que todos mis pecados han sido perdonados en Cristo y que he recibido el regalo de una nueva vida en Cristo y que soy parte de una nueva familia. Después de esa seguridad que yo tengo, mi esperanza es que Cristo volverá por su iglesia y seremos levantados de este lugar. Y se acabó el Teatro Fausto. Y se acabó la lucha de que el edificio donde existía la iglesia del Calvario se reunía sea reconstruido. Y se acabó los problemas de transporte. Y se acabaron los problemas de la ropa. Y se acabaron los problemas de caminar. Y se acabaron todos los problemas. Se acabaron. Todos se acabaron. Algunos versículos que quiero compartir con ustedes de la palabra de Dios. Yo sé que ustedes son una congregación que conocen la palabra. Mientras estaba toda la alabanza,
yo pensaba, Señor, la fe de este pueblo con el cual hoy voy a compartir es la misma fe que tú nos has dado allá. Y me trajo a la memoria Romanos 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese es nuestro Dios. La iglesia del Calvario en La Habana tiene la misma fe, el mismo Señor y el mismo bautismo que la iglesia que exista fuera de Cuba. Es un solo Dios. No es el Dios que se manifiesta aquí, el Dios que se manifiesta allá. Dios no es mejor ni peor porque pasemos necesidades en un lugar y en otro lugar hay abundancia. En realidad yo pienso que Dios me sacó de Cuba para Estados Unidos. Si les soy honesto, yo creo que todos los que hemos emigrado llevamos la misión de José en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan de José? Si se nos olvida de dónde Dios nos sacó, me decía el pastor Dariel ahorita, gracias por acordarte de tus raíces. No, es que no, honestamente, mi regreso a Cuba no ha sido producto de mis emociones. Yo quiero volver a Cuba para ver a mi familia, para ver la gente de barrio. No, Dios me ha regresado a Cuba y me ha regresado con toda una experiencia que yo le voy a decir cómo yo me siento. La Biblia dice que nadie tenga mayor concepto de sí sino que el que debe tener. Mi concepto de mí ahora mismo es inferior al de ustedes. Yo los veo a ustedes más fuertes en la fe, más fieles al Señor que lo que yo mismo, aún como pastor, puedo ser en Estados Unidos. Se lo digo delante de Dios. Estuve en mi primer viaje misionero en Perú, en la cordillera de los Andes. Era el último de los pastores del grupo. Ya habían ido pastores experimentados. Por cierto, les traigo un saludo del pastor Alberto Ocaña y de su esposa Oneida. No puedo faltar a ese saludo porque si no me van a pasar una multa, me van a poner una multa cuando llegue allá. El pastor Alberto Ocaña les manda muchos cariños y abrazo para todos ustedes, igual que su esposa. Cuando llego, siendo el último del grupo, me dieron el lugar más complicado para hacer misiones. En la cordillera de los Andes, 4,000 pies de altura sobre el nivel del mar, un pueblito que se llama Huaros, chiquitico. El 50% de la población había desaparecido. El local donde se reunía aquella iglesia era menos de la mitad de este altar, con un techo que goteaba agua. Y llego la primera noche, me duele mucho la cabeza por la altura, el pecho lo tengo comprimido por la altura. Y yo venía manejando un carro que tuve que rentar y estaba lloviendo y se había hecho de noche. Todo conspiraba contra mi comodidad. Y le dije, Señor, que cuando lleguemos al lugar donde se reúne esta iglesia no haya nadie, está lloviendo, que nadie haya podido llegar y que el pastor me dé permiso para meterme en el cuarto. Y llegamos y de pronto hay una señora abriendo la puerta y le dije al nieto del pastor que iba conmigo, ¿quién es la señora? No, ella es la que abre. Ok, pero está sola, no hay nadie, no hay carros aquí. Me dice, bueno, algunos llegarán. Y yo decía para dentro de mí, que no llegue nadie. No, se lo estoy diciendo en serio. Y de hecho, cuando me bajo del carro, veo al pastor que viene en su otro carro y le dije, pastor, si no llega nadie, y yo estoy viendo, no hay nadie, está todo oscuro y está lloviendo y había frío y a mí me dolía la cabeza y me dolía el pecho. ¿Usted me permite ir al cuarto? Sí, hermano, ¿cómo no? Usted se puede ir al cuarto, claro que sí. Yo dije, gloria a Dios, aquí no va a llegar nadie. Entro al localcito aquel, me pongo a hablar con un hermano que va a tocar un keyboard. Eso es un piano. Lo que él tenía era una cosita de este tamaño, de 18 teclas, que nosotros les regalábamos a nuestros hijos cuando eran pequeños para que lo tocaran y lo rompieran. Ese era el piano que ellos tenían. Me pongo a hablar con él, le estoy dando la espalda a las 8 butacas que habían allí, todas rudimentarias, hechas de madera. Me paso como 10, 15 minutos, cuando me viro, lleno de gente. Bueno, habían 20 y pico personas. Y yo dije, oh my God. Camino, hecho una cortina buscando carro, no había carro. Busco caballo, no hay caballo. Busco burros, no hay burro. Cuando los miro a ellos, todos mojados así, eran todos pequeñitos así, porque allá arriba no se crece. Y ahí estaban sentaditos, mirándome. Yo dije, esto es una broma, ¿no? Porque
Entonces me uní al grupo de la iglesia porque ahora viene el momento de alabanza. Y la alabanza era el hermano tocando con los deditos el keyboard aquel chiquitico, el pastor y su esposa. En mi vida yo había escuchado a alguien cantar tan mal. Entonces al lado mío, un hermano con un tambor andino así grandísimo, se me paró para tocar el tambor, quizás para que yo viera lo bien que él tocaba, pero cada vez que le daba el tambor era como que me diera bien la cabeza. ¡Bum! ¡Bum! Entonces yo busco entre la rendija del techo algo que yo pudiera ver el cielo, porque estaba lloviznando y lloviznaba adentro. Yo había trabajado en la radio en Miami, en 2 proyectos de radio. Por allí había pasado todos los cantantes evangélicos famosos que usted conozca. No menciono ningún nombre. Yo los entrevisté en esa radio, participé con ellos en conciertos, fui maestro de ceremonia de algunos de sus conciertos. Yo me deleitaba con todo aquello y ahora estoy sentado en Huaro, Perú, con un frío tremendo, con mi cabeza que se me quiere reventar, y estoy escuchando a las personas que más mal habían cantado en toda mi vida, y yo miro el cielo y digo: Señor, yo no me merezco esto. Y empecé a darle una lista al Señor de todos los famosos cantantes estos que yo había entrevistado. Y esa fue la primera gran humillación que yo recibí en mi vida. Dios me dijo estas palabras: el pueblo que tú atiendes en Miami con sus labios me alaba, pero su corazón está apartado de mí. Eso que tú estás criticando, me están adorando con su corazón. Nunca fui tan humillado en mi vida. El pastor que había coordinado ese viaje misionero, que me voy a reservar su nombre porque el pastor Víctor y la esposa están aquí, si digo su nombre capaz de que se lo digan a él, que yo hablé de él acá. José Molinet. Cuando yo llegué a Lima, Perú, en la mañana del lunes, él estaba en la cafetería y yo fui a saludarlo. Y él estaba con otro pastor amigo común, pastor Sergio Rodríguez, y él me pregunta con una sonrisa irónica: ¿qué te pareció? ¿Dónde te mandé? Yo le dije: cuando subí a las montañas de la cordillera de los Andes y llegué a ese pueblito en todas las condiciones que ya les conté a ustedes, mi único deseo era tenerte frente a mí para cogerte por el cuello. Pero le doy gracias a Dios que te haya puesto en el corazón mandarme allí, porque para allá fue un hombre y ha regresado otro hombre. Gracias. Él se quedó en una pieza. Él se quedó en una pieza porque él pensaba que yo iba a regresar enfadado con él. Y ciertamente no regresé enfadado. Para ese entonces, la iglesia local que yo atiendo en Miami, nos habíamos gastado como $50,000 en 7 u 8 meses para acondicionar un local que teníamos para las comodidades de la gente, para un poco también competir con las comodidades que otras iglesias estaban ofreciendo, para que la gente no se los vayan, y mejor equipo de sonido para que la gente pueda disfrutar de la música. Y yo tenía unos conceptos de iglesia muy equivocados hasta que fui a Perú. Me di cuenta que con los $50,000 que habíamos gastado en 7 u 8 meses, hubiéramos levantado 20 lugarcitos en Perú para que 20 congregaciones se hubieran reunido en esos lugarcitos. Y regresé a Miami y le abrí mi corazón a la iglesia, y desde entonces nunca más volví a ser el hombre de Dios que había sido, nunca más volví a ser el cristiano que había sido, nunca más volví a ser ni volveré a ser el pastor que había sido. Porque aquella aflicción del viaje a Perú me cambió la vida. Así que las aflicciones que Dios permite en nuestras vidas son para nuestro bien, no para nuestro mal, aunque nosotros no lo entendamos. Por eso Jesús dice: en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y nosotros pudiéramos pensar: ¿cómo que Jesús venció al mundo si este mundo está de cabeza y el príncipe de este mundo sigue haciendo lo que le da la gana?
No, el príncipe de este mundo no está haciendo lo que le da la gana. El príncipe de este mundo está haciendo lo que Dios le permite que haga. Él no puede hacer nada que no sea permitido por Dios, y muchísimo menos puede hacer nada contra los hijos de Dios. No puede, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Más poderoso, y nosotros tenemos que creerlo, porque eso es lo único que nos va a permitir a nosotros mantener nuestra confianza más allá de lo que nuestros ojos ven. No es por vista, es por fe. Y la fe no se aprende en un estudio bíblico, ni la fe se aprende en un instituto bíblico. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Comparto con ustedes, para aquellos que toman nota, que unos versículos que hablan sobre por qué confiar en Dios y cómo confiar en Dios. Mire lo que dice Romanos, el capítulo 8, versículos 18 y 19. Pues tengo por cierto, escuche bien, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay aflicciones en el tiempo presente, pero las glorias venideras que vienen no son comparables con estas aflicciones, son superiores. Es la propia gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas. Es Dios caminando con nosotros. Nosotros no estamos solos. Aunque pareciera que estamos solos, no estamos solos. Dios está con nosotros. Dice la segunda parte de este versículo 9, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros somos sal y luz de la tierra, y cuando salgamos de esta reunión y vayamos a nuestros hogares y nos montamos en transporte público o vayamos caminando por las calles, la gente necesita ver al Cristo que mora en nosotros. La gente tiene que creer de que nosotros creemos en un Dios vivo. No podemos transformarnos, no podemos llegar aquí y gritar amén, gloria a Dios, y participar de la alabanza y dejarnos quebrantar por el Espíritu y salir por esa puerta y cambiar. No podemos. Nosotros somos sal de esa sociedad. Nosotros somos la luz de esa sociedad. Las tinieblas no pueden opacar la luz. La luz de Cristo brilla sobre las tinieblas. Salgamos de aquí con toda la seguridad y con todo el gozo y con todo el orgullo de saber que somos hijos e hijas de Dios. Mostrémosles al mundo que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mire lo que dice el próximo versículo que les comparto. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate en Jehová de todo tu corazón. Quiero aclarar algo, si es necesario. El corazón del que habla la Biblia no es este corazón. Este es el corazón que es el órgano más importante que bombea la sangre a todo el cuerpo para que todos los órganos vitales tengan la alimentación y el oxígeno necesario para vivir. El corazón del que habla la Biblia es este, allí donde radica nuestra voluntad. Fíate del Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Tenemos que confiar en Dios, no nos queda de otra. La hermana que compartió el testimonio, grabé alguna de las secuencias de su testimonio. Ella había salido de un diagnóstico donde le dijeron desapareció. De pronto regresó el cáncer y ella dijo: me deprimí, me entristecí. Pero Dios le revivió la fe y ella continuó adelante, porque lo que tenemos que hacer es perseverar. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Y el fin no es necesariamente salir corriendo de este país. El fin es el fin cuando nos llegue el momento de partir de este mundo. Ese es el fin. Y hasta ahí tenemos que perseverar. Y ella se volvió a someter a un tratamiento, como comentó la hija. No era para el problema de erradicar el cáncer, era para lidiar con sus dolores. Pero a Dios le plació que ese tratamiento le eliminara la enfermedad. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y nosotros sabemos que para el Dios en el que nosotros creemos, todo es posible. Cuando hablé de mi familia, después de haber salido yo de aquí a los 20 años, hice una pausa, porque vino a mi memoria en el hogar que yo nací, que es el hogar típico de la mayoría de los cubanos. Yo nací en un hogar donde mi madre fue engañada por un asunto de salud y la metieron en el espiritismo y posteriormente en la santería. Desde que yo tengo uso de razón, eso fue todo lo que yo conocí. Y participé con mi mamá en muchas cosas de espiritismo y en muchas cosas de santería.
hasta que Dios me sacó de este país y me llevó a Estados Unidos. Y allí comencé otra vida. Con los años me di cuenta, porque yo disfrutaba aquello en lo que mi mamá estaba. Yo pensaba que aquella era la verdadera religión, que aquel adorábamos al verdadero Dios. Con los años me di cuenta que me pasó lo mismo que le pasó al salmista, que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Hoy tengo familias aquí que practican también la santería, pero yo creo que tienen la misma sed que tenía yo. Y Dios se la va a saciar un día revelándose a sus vidas. Y van a conocer al verdadero Dios y serán liberados de esa maldición de estar atados a una religión que no es de Dios, que no busca a Dios. Y yo creo que de alguna manera la mayoría de los que estamos aquí tenemos algún familiar, algún que otro familiar que están metidos en ese tipo de falsa religión. Créame, como le dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y tu casa. Y yo creo en eso. Yo creo que mi casa, mi familia será salva para la gloria de Dios. Y un día ellos estarán adorando al único y verdadero Dios. Un día eso sucederá, porque la palabra de Dios se va a cumplir en mi vida, como se va a cumplir en la vida suya. Quiero compartir otro texto de la palabra, Isaías capítulo 26, versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente, constantemente, incansablemente, perseverantemente. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La fortaleza de los siglos. Nosotros somos del Señor. El Señor nos guarda, el Señor nos provee, el Señor nos cuida, el Señor nos da todo lo necesario. Y aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado estarán conmigo. Miedo. El miedo no cabe en la vida espiritual del cristiano. En la naturaleza humana sí, pero no en la vida espiritual. Concluyo con este texto que todos ustedes también conocen y ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Romanos, si me acompañan allí, capítulo 8, versículo 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Usted está seguro de eso? Yo estoy seguro de eso. Todos los que estén seguros, pongámonos de pie y vamos a darle gracias a Dios y vamos a alabar a Dios. Estoy convencido de que Dios ha estado obrando en nuestra vida, ha obrado en mi vida. Yo le doy gracias a Dios por este privilegio de haber compartido este tiempo con ustedes. Créanme que cuando fui a subir yo mismo pregunté, ¿y de qué voy a hablar? Si ellos están llenos de Dios, este lugar se siente lleno de la presencia de Dios. Pero era mi responsabilidad compartir estos textos de la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes. No sé cuántos de los que están reunidos aquí todavía no han sentido la convicción de pecados, y no sé de ellos cuántos tampoco han recibido el evangelio de salvación. Pero déjeme decirle que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Y si usted ha sido en algún momento la palabra de Dios le ha ministrado, ya sea a través de este mensaje de hoy o anteriormente, Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Si usted escucha la voz de Dios, ríndase a Dios, ríndase a Jesús. No hay mejor vida que ser hijos o hijas de Dios. Para ustedes que ya tienen esa experiencia de salvación, en nombre de los que vivimos en Estados Unidos, gracias por la perseverancia de ustedes, gracias por la fidelidad de ustedes, gracias por el ejemplo que nos transmiten a nosotros. Aquí hay alrededor de 500 personas ahora mismo. Allá en Estados Unidos, cuando a un edificio se le corta, se le rompe el sistema de aire acondicionado, entran los hermanos por una puerta y salen por la otra.
porque no quieren pasar calor. Se quedan los fieles y ustedes son fieles. Y le doy gracias a Dios por haberme concedido este privilegio de estar con ustedes en este día. Permítanme y oro un momentico. Padre, en el nombre de Jesucristo, humillados ante tu presencia, con corazones contritados, amado Dios, por tu presencia, te damos gracias por tu iglesia. Te damos gracias, Padre, porque Jesús prometió que las puertas del mal no prevalecerían contra la iglesia, y aquí está demostrado cómo la iglesia del Calvario ha perseverado hasta el día de hoy. Ebenezer, tú estás con nosotros, Señor. Gracias te damos por la fortaleza que le has dado al pastor, a su esposa y a los líderes que juntos, con un mismo sentir y en un mismo espíritu, han guiado a tu grey, a tu pueblo hasta el día de hoy. Gracias porque sabemos que tú estás con ellos. Gracias porque sabemos, amado Dios, que tú continuarás bendiciéndole con toda bendición de lo alto. Gracias te damos, Padre, por el mensaje y el testimonio que ellos transmiten a nosotros, a aquellos que ya estamos fuera de este país, que tenemos aflicciones, pero no comparadas con las aflicciones de ellos. Pero sabemos que las aflicciones de hoy, ni para ellos ni para nosotros, son comparables con la gloria venidera. A ti te damos toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.